también aprovecho porque no se dijo mucho a informar que ya firmé el decreto para que 18,000 kilómetros de vías férreas se utilicen para trenes de pasajeros. A ver si no tienes un plano de las principales líneas o el decreto para que se conozca, porque lo di a conocer, lo informé el 20 de noviembre, pero como que no se supo mucho y es muy importante, porque la idea es que vuelvan los trenes de pasajeros y ahora van a ver las líneas. Desde luego nosotros tenemos que hacer toda la negociación con los concesionarios actuales, porque primero a ellos se les va a dar la preferencia, la oportunidad de que presenten un proyecto para prestar el servicio. Si ellos tienen el mapa, sí, las dos. Es muy importante esta información porque van a regresar. Son estas líneas, estas rutas. Es todo el país. Son casi 18,000 kilómetros, lo que comprende. Por ejemplo, es esta, Coatzacoalcos, Veracruz, México. Esta de Ciudad de México, Querétaro, Irapuato, Guadalajara, Manzanillo, toda el Pacífico, hasta Mexicali y Nogales. Sí. Y lo mismo para Monterrey, desde luego San Luis Potosí, Saltillo, a Piedras Negras, a Nuevo Laredo, Matamoros, y Chihuahua y Ciudad Juárez. A ver, pon el decreto nada más para que… sí, aquí están todas. Esas eran las que se tenían antes. Son 17. Pero vamos a comenzar, a ver, en la otra página. Estas. Vamos a comenzar con estas. México, Veracruz, Coatzacoalcos, el interurbano del AIFA a Pachuca, México, Querétaro, León, Aguascalientes, Manzanillo, Colima, Guadalajara, Irapuato, México, San Luis, Monterrey, Nuevo Laredo, Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez. Aquí está el decreto con los considerandos. Se declara área prioritaria para el desarrollo nacional la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en el sistema ferroviario mexicano. Ese es el primero. En las vías generales de comunicación ferroviaria concesionadas,
se dará preferencia a la prestación del servicio público ferroviario de pasajeros y se respetará el servicio público de transporte ferroviario de carga en términos de lo dispuesto en la concesión respectiva. Los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario de carga serán los primeros en ser invitados para presentar los proyectos para la implementación del servicio ferroviario de pasajeros dentro de sus vías generales de comunicación ferroviaria que le fueron otorgadas en concesión. Los interesados deberán presentar sus propuestas ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a más tardar el 15 de enero del 2024. En caso, ese es el acuerdo 4, en caso de que los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario de carga no presenten propuestas viables en inversión, tiempo de construcción, modernización de vías para otorgar el servicio de pasajeros o no manifiesten su interés y aceptación en el plazo establecido en la cláusula anterior, el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, podrá otorgar títulos de asignación a la Secretaría de la Defensa Nacional o a la Secretaría de Marina que ya operan el Tren Maya y el tren del Istmo de Tehuantepec, o en su caso a particulares que presenten propuestas y estén interesados en prestar el servicio de transporte ferroviario de pasajeros en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de los Servicios Ferroviarios y su reglamento. Las primeras 6 rutas que se concesionarán serán las siguientes. Y antes, considerando saber al regreso, la anterior, ¿por qué lo hacemos? Porque el sistema de transporte ferroviario es parte de nuestra historia. Aquí se explica, existían todas estas líneas con todos estos trenes, todo esto se suspendió. Síguele adelante, por favor. ¿Sí? Esto se canceló en marzo de 1995. Se entregaron 17,484 kilómetros de vías y se canceló el servicio de trenes de pasajeros. Adelante, el párrafo siguiente. Hay una cláusula, no es expropiación, hay una cláusula en todas las concesiones donde se establece la Secretaría podrá otorgar concesiones a terceras personas o derechos a otros concesionarios para que dentro de la vía férrea señalada en el numeral 121 estos presten servicio público de transporte ferroviario en los siguientes términos o en los términos siguientes. Tratándose del servicio de pasajeros en cualquier tiempo. Está en la concesión. Y concesiones a terceros.
El concesionario, estamos hablando de los que tienen las concesiones desde el tiempo de Zedillo, estará obligado a otorgar los derechos de paso o derechos de arrastre a las empresas a quienes, de conformidad con lo dispuesto en este numeral, la Secretaría otorgue concesiones en los términos señalados en el siguiente numeral. Lo anterior en el entendido de que el concesionario estará obligado a proporcionar todas las facilidades que se requieran para que el servicio de transporte de pasajeros se ajuste a los itinerarios correspondientes. O sea, son las mismas vías. Que se tienen que modernizar, pero que es de interés del Gobierno de México impulsar la implementación de ferrocarriles de pasajeros que permitan mejorar la calidad de vida, el bienestar y la movilidad de las personas en virtud de que representa, uno, un transporte público económico, porque el precio del pasaje en los trenes va a estar abajo del precio del pasaje en autobús. Dos, un transporte público menos contaminante, sobre todo considerando que este puede modernizarse para convertirse en transporte eléctrico. Se pueden poner líneas catenarias para tener electricidad. Además, ya hay un diésel bajo en azufre, que es el que estamos utilizando para las zonas no electrificadas del Tren Maya. Y ya se está distribuyendo incluso ese diésel bajo en azufre en toda la península de Yucatán. Ese diésel bajo en azufre se produce en la refinería que compramos, que es de México, que es de la nación, el Deer Park. Es un transporte público más seguro. La mejor alternativa para incrementar la movilidad de la población en las principales ciudades y volver a comunicar a todo México por ferrocarril. Este es un buen acuerdo, un decreto que se tomó y que vamos a estar pendientes.